El juez pensó que iba a cerrar el caso antes del almuerzo, pero lo que hizo este joven en el tribunal dejó a la fiscal sin palabras. Dio un giro total al juicio y dejó a todos sin reacción. Esta historia te va a conmover. Pero antes, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para acompañar más historias reales, emocionantes y poderosas como esta. Aquella calurosa mañana de viernes, el edificio del Tribunal del Condado de Los Ángeles parecía más movido de lo habitual. Gente, entrando y saliendo, abogados corriendo con carpetas bajo el brazo, policías conversando en el pasillo, y ahí, en medio de todo, Mateo Ramírez, recién cumplidos los 18 años, esperaba en silencio. Vestía una camisa azul clara y unos jeans limpios, pero aún así, sentía las miradas atravesadas como si llevara sudadera y estuviera esposado. Él sabía lo que era eso. Desde el momento en que fue detenido, nadie quiso realmente escuchar su versión. Dijeron que era un caso sencillo, un joven latino, huyendo de la policía, un coche de lujo involucrado, huellas dactilares en el volante. Todo apuntaba a culpabilidad, pero él sabía que no era tan simple. Estaba allí, en esa sala fría, con el corazón acelerado, no por miedo a la sentencia, sino por la certeza de que nadie parecía dispuesto a escucharlo. El juez Harold Brenner llegó tarde y ya resoplando con impaciencia. Era del tipo que trataba las audiencias como compromisos molestos entre el desayuno y el campo de golf. Al ver a Mateo ahí, tan joven, sin abogado particular, lanzó esa mirada automática que muchos aprenden a reconocer demasiado pronto. Desprecio disfrazado de formalidad. Al otro lado, la fiscal Gina Ellsworth organizaba los papeles con un aire casi aburrido. Ya había leído casos como ese decenas de veces. Para ella, era solo uno más. El informe policial decía todo lo que necesitaba saber. Ya estaba lista para cerrar todo en media hora. Mateo, sentado junto a la defensora pública que apenas había intercambiado 3 frases, con él, escuchaba todo en silencio. Pero por dentro, memorizaba cada detalle, cada frase suelta, cada hueco que aparecía en la historia de ellos. No tenía opción. Necesitaba estar más atento que todos en esa sala. Cuando la fiscal comenzó a hablar, parecía simplemente seguir un guión. Explicó que el vehículo había sido reportado como robado, que había huellas de Mateo en el volante y que intentó huir al ser abordado por la policía. Citaba todo como si ya estuviera cerrando el caso, con frases memorizadas y términos técnicos que más bien parecían destinados a impresionar al juez que a esclarecer los hechos. La defensora pública al lado de Mateo no dijo mucho. Solo asintió con la cabeza, esbozó una frase vaga sobre que el acusado tenía una versión de los hechos y luego se quedó callada. Fue entonces cuando Mateo miró a la jueza sustituta. La titular se había ausentado ese día, y pidió hablar, directo, sin titubear. Dijo que quería defenderse solo. La defensora dudó, pero no protestó. El juez frunció el ceño, como si estuviera ante una pérdida de tiempo, y lo permitió con desdén. En el público, algunos se rieron. Mateo se levantó, se acomodó la camisa y caminó hacia el frente. Estaba nervioso, claro, pero su voz no temblaba. Comenzó preguntando algo simple. ¿Cuál era el nombre del policía que había iniciado la persecución? La fiscal respondió con seguridad, y ahí fue cuando él señaló la primera falla. Ese policía, según registros públicos, ni siquiera estaba de servicio a esa hora. Estaba de descanso y marcó entrada recién después de las 18 horas. La supuesta persecución fue a las 15:40. El silencio que se instaló en la sala fue casi incómodo. El juez levantó los ojos del papel. La fiscal frunció el ceño. Mateo pidió entonces que se solicitara el registro de turno y la localización GPS del patrullero. Era una solicitud técnica y completamente inusual viniendo de alguien tan joven, pero él sabía exactamente lo que hacía. Su madre llevaba años trabajando como asistente legal, y él creció escuchando procesos discutidos en la mesa de la cena. La fiscal, hasta entonces confiada, dudó, pidió un minuto para verificar los documentos, y susurró algo al asistente a su lado. El juez, que antes parecía apurado por cerrar la audiencia, ahora se inclinaba ligeramente hacia adelante, observando a Mateo con una atención inesperada.
El silencio en la sala era casi absoluto. Mateo respiró hondo y continuó. Explicó que conocía el coche. Era de un vecino que vivía a 2 calles, de la casa de su madre. Dijo que había tocado el vehículo unas horas antes, cuando vio la puerta sin seguro, y por curiosidad, movió el volante. Si toco una chaqueta en el escaparate de una tienda, ¿eso me convierte en su dueño?, preguntó, sin tono de provocación. Era una comparación simple, pero que tenía todo el sentido. No había pruebas de que él hubiera encendido el coche. No había videos, ni testigos. Solo una huella, y una enorme prisa por condenarlo. Fue entonces cuando pidió leer en 1990 voz alta la declaración del dueño del coche. La fiscal intentó impedirlo, alegando que el documento estaba incompleto, pero ya era demasiado tarde. Mateo había memorizado el contenido. Dijo, palabra por palabra, lo que había declarado el dueño, que en el momento del robo vio a un hombre blanco delgado con una gorra azul. Eso estaba escrito en la declaración original, pero esa parte había sido omitida en la presentación de la fiscalía. El impacto fue inmediato. El juez se volvió hacia la fiscal, con una mirada que mezclaba sorpresa y frustración. La defensora pública, antes callada, ahora comenzaba a moverse en la silla, dándose cuenta de que algo mucho más serio estaba en juego. Era como si, de repente, todos hubieran despertado, menos Mateo, que había estado despierto todo el tiempo. A partir de ahí, la postura de todos en la sala cambió. El juez, que al principio trataba la audiencia como una formalidad, ahora miraba a la fiscal con una expresión dura, casi inquisitiva. Ella, por su parte, empezó a tropezar con las palabras, intentando justificar la omisión del fragmento en el informe presentado. Dijo que era irrelevante, que la declaración del propietario era confusa, pero ya nadie parecía dispuesto a aceptar excusas vacías. Mateo, aún de pie, se mantenía tranquilo. Dijo que, desde el principio, sintió que nadie lo escuchaba. No huí porque fuera culpable. Corrí porque sabía que nadie me iba a creer. La sinceridad en su voz no parecía ensayada. Era el tipo de cosa que se dice porque necesita decirse, no para causar impacto. Y fue precisamente por eso que impactó aún más. El juez pidió un receso corto. Se fue sin decir nada, solo asintiendo con la cabeza. Mientras tanto, los murmullos comenzaron a llenar la sala. Personas que antes se habían reído ahora se miraban en silencio. Algunas parecían incómodas, otras sorprendidas. Mateo volvió al banco, donde la defensora ahora le susurraba, como queriendo recuperar el tiempo perdido. La fiscal, visiblemente afectada, conversaba con otro funcionario, hojeando papeles apresuradamente, como si intentara encontrar algo que la salvara de aquella situación, pero la base del caso ya estaba comprometida. Todo lo que parecía sólido comenzó a desmoronarse en el momento en que alguien decidió escuchar al acusado. No se trataba solo de un coche robado, se trataba de cómo se había presumido su culpabilidad, ignorado pruebas y atropellado el proceso, simplemente porque el acusado tenía la apariencia adecuada para encajar en un estereotipo. Cuando el juez regresó a la sala, su semblante ya no era el mismo. Miró a los presentes de forma más contenida, como si estuviera reflexionando sobre algo más grande que ese proceso. Se sentó, acomodó los papeles en la mesa y anunció, con un tono más grave, que la Corte evaluaría de inmediato la validez de las pruebas presentadas. Solicitó formalmente los registros de GPS del patrullero, el informe completo de la declaración del propietario del coche y pidió que la Fiscalía explicara por qué se habían omitido detalles relevantes. Por primera vez el caso estaba siendo tratado con el mínimo de rigor que se habría esperado desde el inicio. Y fue en ese momento cuando mucha gente allí se dio cuenta. Ese chico de 18 años no solo se estaba defendiendo, estaba desafiando toda una estructura que ya lo había condenado antes de que el juicio comenzara. La fiscal, presionada, intentó cambiar de postura. Habló con más cautela, casi como si se estuviera disculpando sin usar esas palabras. Dijo que el caso se basaba en las pruebas disponibles y que no hubo mala fe, pero el daño ya estaba hecho. El juez la interrumpió.
diciendo que la integridad del proceso había sido puesta en duda y que el tribunal no podía seguir ignorándolo. El ambiente, antes dominado por una tensión silenciosa, ahora mostraba signos de incomodidad generalizada. Mateo, sentado, escuchaba todo con atención, pero sin expresión de victoria. No había nada de triunfante en tener que demostrar que no era culpable de algo que no hizo. No era un juego, ni una competencia. Era su vida. Y si no hubiera tenido el conocimiento, o el coraje, de cuestionar, ya estaría sellado como un número más en el sistema. El juez anunció que, ante las inconsistencias y la dudosa conducción del caso, la acusación sería desestimada. Caso cerrado, por insuficiencia de pruebas y posible negligencia de la Fiscalía. La decisión fue directa, pero el impacto fue profundo. La sala quedó en silencio por unos segundos. Luego, un leve murmullo comenzó, como si todos intentaran asimilar lo que acababan de presenciar. La fiscal no reaccionó. Solo guardó los papeles rápidamente y salió por la puerta lateral, el rostro enrojecido, los hombros tensos. Mateo no sonrió, no celebró. Solo bajó la cabeza y respiró hondo. Era como si todo el peso que cargaba desde la acusación finalmente comenzara a salir de su pecho, pero aún no del todo. Al salir del tribunal, algunas personas se le acercaron. Un señor lo felicitó. Una mujer le dijo que tenía valentía. Un reportero intentó ponerle un micrófono frente al rostro, pero Mateo lo esquivó sin decir una palabra. No quería titulares. No quería convertirse en símbolo de nada. Solo quería irse. Cuando llegó afuera, vio a su madre parada al otro lado de la acera, con los ojos llenos de lágrimas. Ella no dijo nada. Solo lo abrazó. Un abrazo largo, apretado, como si quisiera compensar todo lo que él había pasado solo ahí dentro. Ella sabía que él era inteligente. Sabía que estaba preparado. Pero ver a su hijo vencer de esa forma, con la verdad en las manos y la cabeza en alto, fue más que alivio. Fue la certeza de que, a pesar de todo, había logrado hacerse escuchar. El juez Brenner, que ya se preparaba para salir, se detuvo en la puerta por unos segundos y observó desde lejos a Mateo y su madre aún abrazados. Algo en su postura indicaba que esa audiencia no saldría pronto de su mente. Caminó hacia ellos, con pasos lentos, y llamó por el nombre del muchacho. Mateo. Se giró, un poco sorprendido, pero no retrocedió. Entonces el juez dijo, en un tono menos protocolario y más humano, deberías considerar estudiar derecho, de verdad. Y, sin esperar respuesta, hizo un leve gesto con la cabeza y se fue. No parecía un elogio lanzado por cortesía. Era sincero, tal vez incluso un reconocimiento tardío de que había juzgado no solo un caso, sino a una persona, antes de escuchar lo que tenía que decir. Ese momento, breve y sin alarde, fue quizás el más emblemático de todo el día. Mateo no respondió, solo se quedó parado unos segundos, observando al juez alejarse, y luego siguió caminando con su madre hasta el auto sencillo que habían dejado estacionado 2 cuadras arriba, porque el estacionamiento del tribunal era demasiado caro. En el camino, no habló del caso, ni del juez, ni de la fiscal. Solo preguntó si había sobrado arroz con frijoles en casa. Ella rió. Él también. No era un final cinematográfico, y tampoco hacía falta que lo fuera. Lo que importaba era que, ese día, no solo evitó una condena injusta, obligó a todo un sistema a prestar atención. Solo, sin diploma, sin corbata, sin nada más que lo que había aprendido escuchando a su madre trabajar y observando el mundo a su alrededor. Y eso, por sí solo, ya era más de lo que muchos adultos allí dentro habían conseguido hacer en toda una carrera. Ese mismo día, por la noche, mientras en la televisión pasaban algún noticiero local, con una nota rápida sobre el joven que sorprendió en el tribunal, Mateo estaba en su cuarto, con el cuaderno de apuntes abierto. No estaba celebrando, ni viendo videos sobre el caso. Estaba escribiendo, garabateaba ideas, intentaba recordar los detalles técnicos que usó, tomaba notas sobre los errores de la fiscalía, como si estuviera preparando una tesis. Su madre entró en la habitación con una bandeja simple, arroz, frijoles, huevo frito.
Se sentó al borde de la cama y se quedó mirándolo escribir. «¿Tú quieres dedicarte a esto, verdad?», preguntó. Mateo asintió con la cabeza, sin apartar los ojos del cuaderno. Aún no sabía cómo, ni cuándo, pero sabía que quería estudiar Derecho, no solo para defenderse, sino para evitar que otros como él fueran silenciados antes siquiera de hablar. La historia de Mateo no se convirtió en un titular nacional. Ninguna universidad lo llamó para ofrecerle una beca. Ningún político compartió el video de la audiencia. Pero ese nunca fue el objetivo. Lo que quedó de aquel día fue la lección de que, incluso en un sistema viciado, a veces la verdad encuentra una grieta, y que el coraje y la preparación, cuando caminan juntos, tienen el poder de cambiar el rumbo de toda una historia. Mateo no ganó por suerte, ganó porque sabía lo que estaba haciendo, y porque se negó a aceptar el papel que intentaron imponerle. Muchos seguirán viendo en él solo a otro joven latino tratando de probar algo, pero quienes estuvieron en esa sala saben, él no tuvo que probar nada, solo necesitaba ser escuchado. Al día siguiente, nadie en el vecindario parecía saber exactamente lo que había pasado, pero la madre de Mateo fue recibida con abrazos en el mercado, y un vecino mayor le estrechó la mano al chico cuando pasó por la acera. «Tu madre siempre dijo que eras listo. Ahora el mundo lo vio». Mateo simplemente agradeció y siguió adelante. Aún no había procesado todo lo que había vivido. Tal vez nunca pudiera hacerlo por completo, pero sabía que aquella audiencia no había sido solo sobre él. También fue sobre todos los que ya habían pasado por lo mismo y no tuvieron la oportunidad de hablar. Y si de alguna forma él pudo mostrar que era posible resistir, entonces ya había valido la pena. Más tarde, sentado en el patio con la vieja laptop de su madre sobre las piernas, Mateo abrió el sitio web de una universidad pública y empezó a leer sobre el proceso de admisión en Derecho. No era fácil, los costos eran altos, el camino sería largo, pero eso no lo asustaba. Después de ese día, sabía que podía soportar la presión. Sabía que podía mantenerse firme incluso cuando nadie creía en él. Y sobre todo, sabía que ya había enfrentado lo peor, el juicio anticipado. Ahora, con tiempo y estudio, tendría las palabras correctas antes de que alguien intentara callarlo de nuevo. Porque después de aquel tribunal, Mateo ya no era solo un acusado. Era alguien que sabía a dónde quería llegar. Algunos días después, la defensora pública que había acompañado el caso envió un mensaje a la madre de Mateo. Dijo que nunca había visto algo así y que, si él realmente pensaba estudiar Derecho, podía ayudarlo con algunas recomendaciones de lectura, e incluso con cartas de recomendación cuando llegara el momento. Mateo agradeció, sin prisa. Sabía que el camino sería largo, pero ahora tenía la certeza de que ya no caminaba solo. Las personas empezaban a prestar atención, y más que eso, él había demostrado, a los demás, pero sobre todo a sí mismo, que era capaz de cambiar el juego, incluso cuando todas las cartas estaban en su contra. Su historia no tuvo un final feliz de película, con aplausos o invitaciones milagrosas, pero tuvo algo más importante: respeto. Por primera vez, Mateo sintió que su voz había hecho la diferencia, y aunque nadie más recordara su nombre en un mes, él sabía lo que había hecho en aquel tribunal. Sabía que, mientras muchos esperaban ver a otro chico latino ser devorado por el sistema, él eligió mantenerse en pie, argumentar, enfrentar, no para probar que era mejor que nadie, sino para probar que merecía ser escuchado. Y eso, ese día, lo cambió todo. Esta historia no es solo sobre un joven inteligente, es sobre cuántos Mateos no tienen voz, no tienen oportunidad, y terminan condenados por un sistema que no escucha, no investiga, y no ve más allá de los estereotipos. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien. Deja tu like, suscríbete al canal, y comenta aquí abajo. ¿Crees que el sistema de justicia realmente trata a todos por igual? Hasta la próxima historia, real que necesita ser contada.